Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a ver cómo hacer este bonito formulario. Este formulario cuenta con tecnologías HTML5 y CSS3. Además está validado con JavaScript. Como podemos ver, cuenta con ayudas visuales para que el usuario lo pueda completar de una manera más bonita y eficaz. Si quieres aprender a hacer este formulario, debes ver este tutorial. Sin más, lo dejo para que vean cómo queda el resultado final y luego empezaremos a hacerlo. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es trabajar de manera ordenada. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta del proyecto. Yo la voy a hacer en el escritorio por fines didácticos. Ustedes las pueden guardar en cualquier parte. Vamos a crear una carpeta y la vamos a llamar como ustedes quieran. Yo le voy a poner formulario validado. Vamos a crear esta carpeta, le ponemos su nombre y adentro de esa carpeta van a ir las subcarpetas de nuestros proyectos, que como siempre van a ser la carpeta CSS, donde van los archivos de CSS, y la carpeta Precepts, donde van los archivos multimedia de nuestra página. Así que vamos allá. Se me olvidaba decirle, el formulario también es response. Si nosotros ponemos la ventana más pequeña, él se va a adaptar al tamaño de la pantalla, es decir, se puede ejecutar en dispositivos móviles. Bueno, vamos a crear nuestro proyecto, vamos a crear nuestra carpeta, ¿verdad? Una carpeta CSS y una otra carpeta que se llame Precepts. La nombramos Precepts y la guardamos. En esta carpeta Precepts van a ir nuestros archivos multimedia que ya yo tengo previamente descargados. De todas maneras, en la descripción del video van a estar para que ustedes puedan utilizar los mismos. Ya yo tengo estas imágenes, tengo este fondo y tengo estos iconos que son las imágenes que irán en el proyecto. Como vamos a poder ver, ya les voy a mostrar. Esas imágenes son las que están en los campos del formulario. Son imágenes previamente descargadas de internet, son estas imágenes que podemos ver aquí. Entonces, una vez hecho esto, una vez creada nuestra carpeta de CSS, lo que resta es a nuestro editor favorito. Vamos a abrir en este caso el Notepad++. Abrimos y vamos a empezar a hacer nuestro documento. Un documento HTML5 básico, normal. Abrimos con la etiqueta doctype HTML y vamos a seleccionar el lenguaje. Seleccionamos el lenguaje HTML y entonces abrimos nuestra etiqueta HTML, abrimos y cerramos, acomodamos allí y hacemos nuestro documento básico de HTML5. Para empezar a hacer nuestro formulario, lo primero que vamos a crear es un div que va a contener todo el formulario y le vamos a dar un ID que se llame contenedor for. Vamos a recordar que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo en este caso, para fines didácticos, lo voy a poner lo más fácil posible, contenedor for. Es decir, este div va a contener adentro de él todo el formulario. Luego de este div viene la etiqueta formulario. Le agregamos un action
y una almohadilla porque no va a ir a ninguna parte. Luego del action ponemos un método de enviado. Esto lo hacemos por fines de metodología, ya que no se va a enviar. El objetivo de este tutorial es validarlo nada más. Vamos a ponerle pause y vamos a cerrar nuestro formulario para comenzar su creación. El formulario tiene 5 campos. Tiene un campo nombre, un campo teléfono, un campo mensaje y un campo email. Perdón, tiene 4 campos nada más. Y esos campos vamos a cerrarlos dentro de una etiqueta de párrafo, la etiqueta P. Y a la clase le vamos a poner el que contenga cada uno. Por ejemplo, en el campo nombre, la clase la llamaremos nombre para que sea más fácil de entender. Y copiamos y la pegamos 3 veces más, ya que tiene un nombre, un email, un teléfono y un mensaje. Lo que vamos a hacer es irle cambiando el nombre de las clases. En este caso, el segundo va a ser el email, el tercero será el teléfono y por último vamos a colocar el mensaje que el usuario quiera dejar en esa página donde se va a implementar este formulario. Adentro del parágrafo va a ir el input. Vamos a crear un input de tipo texto. Y va a tener su clase llamada input. Va a tener un placeholder. El placeholder es la ayuda que va a recibir el usuario. Vamos a colocarle nombre. También tiene que tener un ID y un name. ID para poder manipularlo en el DOM de JavaScript y un name para poder guardar sus archivos. Autocomplete voy a dejarlo en off para que el navegador no lo pueda autocompletar. Ya con esto, esta línea de código la podemos copiar y reemplazar las demás porque lleva muchos campos iguales. En el email va a ser prácticamente igual, en el teléfono va a ser prácticamente igual. Lo que tenemos que hacer es cambiar los nombres. Para el mensaje no podemos copiar, ya que el mensaje es un campo de text area. Entonces abrimos y cerramos el campo text area. Y igualmente lleva prácticamente los mismos atributos. Una clase también llamada input. Lleva también un ID llamado mensaje. También lleva un placeholder que vamos a poner mensaje. Y por último lleva un name, un nombre para poder recuperar estas variables si se decide implementar en algún formulario. Y aquí tendríamos nuestro formulario terminado, nuestro formulario de manera básica, sin ningún tipo de estilo ni nada. Vamos a guardarlo. Faltó el autocomplete. Vamos a dejarlo en off. Y por último,
falta el botón Submit, que lo vamos a meter en un div. Vamos a abrir un div que se llame clase enviar, y dentro de él va a ir un input de tipo enviar o submit. Colocamos tipo submit, le colocamos un value, un valor que diga enviar en mayúsculas para que sea un poco más llamativo a la vista. Un ID que se llame enviar. Adentro de aquí vamos a hacer otro div que se llame transición, que este es el div que nos va a permitir hacer esa transición que enseñé al principio del video. Un div vacío con una clase llamada transición. Guardamos y aquí ya tendríamos nuestro formulario. Vamos a guardarlo en la carpeta y vamos a guardarlo como index.html. Vamos a ejecutar y esto deberíamos ver. Y aquí tendríamos nuestro formulario básico sin CSS. Pero ustedes se estarán preguntando, si se le agrega el atributo require a los inputs, nuestro navegador automáticamente dirá que el campo es obligatorio y no es necesario el JavaScript para validar nuestro formulario. Pero amigos, ya les digo que esto se puede desactivar y no se validaría si por ejemplo queremos que el email esté en un buen formato o que por ejemplo el teléfono sea solo números. Él lo único que va a validar es si tiene un espacio lleno, es decir, si no está vacío. Entonces por eso a mí no me gusta o no recomiendo mucho usar esta etiqueta require. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que el mensaje sea de más de 30 caracteres, la etiqueta require solo verificará si tiene un carácter, es decir, si el campo no está vacío. Igualito enviará el formulario. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Yo se los digo porque ustedes se preguntarán, es más fácil validarlo con require, pero no. En este caso vamos a aprender a validar con JavaScript para datos correctos y que nos envíe nuestro formulario. Aunque para validar el email de forma rápida, nosotros podemos colocar en el campo, en vez de tipo texto, colocamos aquí tipo email y con la etiqueta require, el navegador entenderá que se está solicitando un email y pedirá un formato de email válido. Esto yo se lo digo amigos para una manera de validar rápidamente un email sin necesidad de JavaScript, pero hoy por esta vez vamos a aprender cómo validar esto con JavaScript, ya que lo podemos necesitar en otro tipo de contexto, por lo tanto lo voy a dejar en texto. Bueno amigos, ahora vamos a explicar este CSS. Por diversas razones no pude capturar el momento en el que hice esto, pero vamos a explicarlo. La primera línea donde dice @fontface es para importar una familia de letras, es decir, aquí yo estoy importando una fuente. En font family le ponemos el nombre que nosotros queramos, yo coloqué aquí principal. En CRC es donde está ubicado la carpeta donde tenemos nuestra fuente. Aquí en el apartado de HTML yo lo que le estoy diciendo es que le voy a agregar una imagen de fondo, es decir, un background image, y esta es su ruta. En el background position lo pongo en center, le pongo que no se repita el background, el tamaño del background lo pongo en 100% y en background attachment, es decir, en la fijación lo pongo fijo. En contenedor form, las propiedades que le doy aquí es una anchura de 450 píxeles, un background color RGBA, la A es para poder tener transparencia, si lo pongo 000,
y un 0.51% de transparencia. Esto es para que esté un tono un poco negro. Y luego le pongo un padding de 35 píxeles, 45, 35 y por último por 50. Un margin auto para centrar automáticamente, un margin top de 65 píxeles y un border radius de 9 píxeles. Bueno amigos, voy a acomodar el background color, que me he equivocado, es RGBA y lo coloqué mal. RGBA, lo guardo y vamos a actualizar para ver cómo va quedando nuestro formulario. Hasta este punto nuestro formulario debe tener este aspecto. Tenemos un fondo para el formulario con una transparencia y así deben estar nuestras etiquetas. Vamos a proceder para crear el estilo del input, es decir, de cada parte donde vamos a escribir el contenido. Para el input vamos a ponerle un color de fuente un poco clarito. Vamos a usar este valor hexadecimal para el color de fuente y vamos a colocarle el font family de la letra que ya habíamos importado previamente. Vamos a colocar un tamaño de fuente de 18 píxeles y un light height de 22 píxeles, es decir, el separado entre las fuentes. Un background color vamos a colocar este valor hexadecimal y vamos a colocar este padding. Vamos a copiar esto, lo pegamos y vamos a modificarlo. Vamos a colocarle un padding de 13 píxeles por el top, 13 píxeles por la derecha, 13 píxeles por abajo y 54 píxeles para el final. Y vamos a darle un margin bottom, sí, un margin por la parte de abajo de 10 píxeles y una anchura del 100%. Vamos a colocarle también un border radius para que esté redondo de 9 píxeles. Si nosotros actualizamos, miren cómo queda esto, se sobrepasa de nuestro recuadro. Para ello vamos a colocar un box sizing, sí, un tamaño de caja, y lo vamos a colocar de tipo border box para que no suceda ese pequeño error. Nos queda todo cuadrado y se ve mucho mejor. Vamos ahora a editar el estilo del input focus, es decir, cuando estamos situados en él, vamos a ponerle este color de fondo, un background de este valor hexadecimal, un border de 3 píxeles de tipo sólido y este color hexadecimal. Vamos a darle un color de fuente, vamos a actualizar y vemos cómo va quedando nuestro formulario. Ahora vamos a hacer las imágenes de nuestro formulario, que le dan un toque muy bonito y más intuitivo. Vamos a colocar almohadilla nombre y vamos a poner un background image, una URL. Acuérdense que tenemos que salir de directorio porque estamos en el directorio CSS y la carpeta presets no está en nuestro mismo nivel. Así que salimos y colocamos a persona.png y un background size. Vamos a colocarle de 30 píxeles por 30 píxeles. Vamos a poner un background position de 11 píxeles para el eje X y 11 píxeles para el eje Y. Y un background repeat, no repeat, para que no se nos repita el background. Vamos a actualizar y vemos cómo ya se agrega nuestra imagen. Pero es importante colocar almohadilla, porque si yo le conozco punto la clase, no se nos va a agregar. Vamos a colocarle la almohadilla para que pueda funcionar este código de manera correcta. Le agregamos almohadilla y ahora vamos a hacer lo mismo con las otras imágenes. Lo único es que vamos a sustituir el nombre de la imagen. Sustituimos el nombre de la imagen y el de la clase. Ahora vamos a actualizar y vemos que nuestro formulario se ve mucho más bonito. Ya tiene sus imágenes, tiene su focus. Vamos a proceder a darle estilo al text area, es decir, al área donde se escribe el mensaje. Vamos a colocarle un width del 100%, una altura de 150 píxeles, un line height, es decir, un separado entre líneas del 150%,
y un resize de tipo vertical, es decir, que nada más lo podamos cambiar de tamaño verticalmente. Esto es para que quede así. Si le tratamos de dar hacia los lados, no se puede. Ya vemos que nuestro formulario cada vez está tomando más forma. Lo único que falta es darle estilo al botón de enviar los datos. Vamos a colocar almohadilla o numeral o hashtag y colocamos el numeral, almohadilla, enviar, y vamos a importar la familia de fuentes que hemos usado a lo largo de todo el formulario. Vamos a darle un float hacia la izquierda, un ancho del 100%, y un border de color blanco sólido con 4 píxeles. Vamos a colocarle un cursor, vamos a colocarle pointer. Esto es simplemente para que cuando pasemos el cursor por allí se ponga, en vez de que sea la flecha, se ponga la manito. Vamos a actualizar y miren cómo cambia al pasar el cursor. Vamos a darle un background color de tipo azul y un color de fuente blanco y un tamaño de fuente de 28 píxeles. Y vamos a colocar un font weight, es decir, un grosor de fuente de 670 píxeles. Vamos a colocar un padding top de 22 píxeles. Y vamos a agregarle una transición. Transition de todo 0.3 segundos. Vamos a copiar esto para agregar los manejadores de los diferentes navegadores. Vamos a agregar el mouse para Mozilla o para versiones de Opera, MS para las versiones antiguas, Internet Explorer y Wiki para las versiones de Google Chrome y Safari. Copiamos y lo pegamos. Vamos a agregar almohadilla enviar 2.hover. Esto es cuando sobrepasemos el mouse sobre el botón enviar. Vamos a hacerle la transición, así que vamos a cambiarle el background color y le vamos a poner este color preestablecido que ya yo tengo, un valor RGBA. Vamos a actualizar para que vean cómo va quedando. Y si yo lo dejo así, miren cómo se pone transparente. Actualizamos. Vamos a agregarle estilo a la clase Transition para que se torne del otro color que estamos buscando. Vamos a darle un width de 0 píxeles, una altura de 74 píxeles y un background color que ya tenemos preestablecido aquí, que va a ser un color verde. Y pegamos estas transiciones que yo tenía preestablecidas. Vamos a actualizar y vemos que no ha sucedido nada. Vamos a ver dónde está el error. Y es que claro, me he equivocado al nombrar la clase transición. Y vemos como ya va tomando más forma nuestro formulario. Vamos a darle estilo a la clase enviar
hover, es decir, al enviar y a la transición a la vez. Para poder crear el efecto. Vamos a poner un width del 100% y vamos a colocar este background color. Como vemos, ya queda nuestra bonita transición hecha. Ya tendríamos hecha la parte CSS de nuestro formulario. Ya lo que resta a partir de aquí es agregar un JavaScript. Bueno amigos, ahora vamos a hacer la parte del JavaScript, la parte más importante de este tutorial. Para ello vamos a abrir nuestra etiqueta de script y ponemos script type text barra JavaScript. Abrimos y cerramos nuestra etiqueta script. Aquí va a ir el código de JavaScript, el cual se va a encargar de validar nuestro formulario. Vamos a empezar creando una function, la vamos a llamar revisar, y como atributo, único atributo, elemento. Va a revisar un elemento del formulario. Una vez creada nuestra función, vamos a proceder a crear un condicional if si elemento.value es igual a vacío. Recuerden que dos iguales es igualar, un solo igual solamente compararía. Es decir, si el valor del elemento está vacío, vamos a crear un elemento.className y vamos a colocar error. Este código, ¿qué quiere decir? Si el elemento está vacío, vamos a crear una clase que se llame error. Ahora vamos a agregar un else, si no, elemento.className va a ser input. Es decir, vamos a crear una clase. Si el elemento está vacío, creamos la clase error, y si no está vacío, lo dejamos igual. Ahora vamos a crear nuestra clase error en la parte del CSS. Vamos a copiar las mismas propiedades que input, pero con algunas pequeñas diferencias. Entonces colocamos input.error vemos que veamos la clase input, todos tienen la clase input, así que cuando agarre un error y el text area punto error, porque también el text area va a tener esta misma clase. Entonces, vamos a modificar esto para que la clase quede adecuada a un error. Vamos a cambiar el background color por este que ya yo tengo predefinido. Pego, vamos a guardar y ahora vamos a agregar aquí el atributo onBlur y vamos a llamar a nuestra función revisa, como la llamamos aquí. Vamos a llamar a nuestra función revisar y this. ¿Qué quiere decir? Vas a revisar esto. Entonces vamos a actualizar y vemos que cuando lo quitamos se cambia nuestro fondo del input, dando una clara señal que está algo mal. Ya vemos que va tomando forma nuestras ayudas visuales para que el usuario se dé cuenta que tiene un error. Pero ahora vamos a agregar otro evento. Vamos a agregar el evento onKeyUp. Es decir, él va a llamar la función en lo que la tecla esté arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambiamos, pero al presionar, al soltar la tecla, automáticamente se corrige. Mire cómo vemos, es más dinámico. Si lo borramos todo, se pone en rojo, y si automáticamente escribimos algo, se acomoda. Así funciona el evento onKeyUp.
pero vamos a modificar el borde también. Vamos a poner un borde con 0 píxeles para eliminar ese molesto color blanco, y vemos cómo va quedando nuestra ayuda visual. Vamos ahora a colocar esto. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Este input.error .webkit placeholder es para cambiar el color del placeholder a blanco para que resalte un poco más. Y ahora este evento onBlur y onKeyUp revisar this, vamos a pegárselo a todos los elementos de nuestro formulario, para así la función revisar revise todos los elementos y dé una ayuda visual al usuario a la hora de que esté llenando el formulario. Vamos a recordar que esta parte es simplemente una ayuda visual. Esto no va a evitar que se envíe el formulario. Como vemos, funciona perfectamente, pero si yo le doy enviar, igualito va a enviar. Esto es ayuda visual. Ahora vamos a realizar una función para chequear si estamos escribiendo solo números. Esta función la vamos a llamar revisa número con un parámetro que va a ser elemento. Abrimos y cerramos los corchetes y vamos a crear un condicional if. Si elemento.value es diferente de vacío, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué diferente de vacío? Porque ya tenemos una función más arriba que se encarga de chequear si está vacío o no. Si está diferente que vacío, vamos a crear la variable data. Entonces escribimos var data, va a ser igual a elemento.value. Si no está vacío, vamos a crear data, y data va a tener el valor que tenga el campo que estemos llenando. Entonces if si is NaNd, esto quiere decir is not a number, es decir, si no es un número traducido al español, es decir, si data no es un número. Esto es una función de JavaScript que se encarga de comprobar si una variable contiene datos numéricos o no. Entonces, si data no es un número, is not a number, vamos a agregar esta línea elemento.className error. Si no, es decir, si devuelve que si es un número, elemento.className va a ser igual a input, su clase normal. Y esta función debemos agregarla a la parte donde está el teléfono y cambiar elemento por this. Tenemos que también poner un punto y coma para que la pueda reconocer. Vamos a agregarla en el evento onBlur y en el evento onKeyUp. Si actualizamos y escribimos unas letras en el teléfono, vemos como automáticamente se cambia a rojo. Y si escribimos, vemos que tenemos un error allí, no está funcionando onKeyUp. Claro, no pusimos el punto y coma. Al colocar el punto y coma y testeamos, vamos a escribir letras, vemos cómo nos marca el error. Si escribimos solo números, pero al agregar una letra nos vuelve a marcar error. Aquí ya estaríamos validando esta parte. Todavía es ayuda visual. Si le damos a enviar, igualmente enviaría el formulario. Ahora, amigos, vamos a realizar una función que se encargue de chequear la longitud de una línea de caracteres. La vamos a llamar revisa longitud. Y esta función tendrá dos parámetros. Elemento
que es la línea de caracteres a revisar, y min, que será un valor numérico para determinar el mínimo de caracteres que debe tener el elemento. Ahora bien, lo primero que tendrá nuestra función es un condicional if, donde evaluaremos si elemento no está vacío. Esta parte la podemos copiar y pegar. Entonces, si no está vacío el elemento, creamos nuestra variable data, que será igual al valor del elemento. Esta línea también la podemos copiar. Ahora creamos otro condicional if, donde vamos a comparar la longitud de la data con el mínimo requerido. Empleamos .length, entonces data.length determina qué tan largo es el valor del elemento y decimos si es menor que min y creamos la clase error. Si no, creamos la clase input. Acomodamos nuestros corchetes para que tenga un mejor aspecto nuestro código. Y ahora llamamos a nuestra función revisar longitud en la etiqueta textArea. Le agregamos tanto el evento onBlur como el evento onChaos y los parámetros serán this, y un valor numérico que será el mínimo de longitud que queremos que tenga. En este caso le voy a poner un valor de 30. Guardamos y actualizamos. Y notamos que no hace nada. Vamos a revisar dónde se encuentra el error. Guardamos y como podemos ver ahora funciona perfecto. Esta función se carga de primero determinar la cantidad de caracteres que tiene nuestro mensaje y si es menor de 30 lo marca como un error. Ahora procederemos a crear la función que se encargue de revisar si la dirección de email se encuentra escrita correctamente. A esta función la vamos a llamar revisa email, con un parámetro que será elemento, y como en todos los demás lo primero que hará esta función es verificar que el elemento no esté vacío, así que copiamos y pegamos. Elemento no está vacío. Si elemento no está vacío, creamos nuestra variable data que será igual al valor del elemento. Para poder verificar si un email está escrito de forma correcta, existen las expresiones regulares. Estas se pueden conseguir en internet. Si buscamos expresión regular para validar email nos aparecerán un montón, así que vamos a crear una variable que se llame exp y será igual a esta expresión regular que ya yo previamente he buscado. Yo se las voy a dejar en la descripción del video para que la puedan utilizar. Como podemos ver, estas expresiones son como una serie de instrucciones de qué no debe contener una dirección de correo. Ahora vamos a crear un if donde primeramente negamos usando el símbolo de exclamación y decimos que exp.testData. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a someter nuestra variable data al text de nuestra expresión regular para validar correos, y si da una negativa, es decir, si no pasa el test, vamos a crear nuestra clase error. Por eso al principio del if usamos el símbolo de exclamación. Si no, dejamos la clase input. Ahora vamos a agregar nuestra función revisa email en nuestro formulario. Debemos agregarlo tanto en el evento onBlur y onChaos. Y como parámetro dice, vamos a guardar y actualizar. Ahora vamos a probar escribiendo una dirección de correo y como podemos ver, nuestra dirección de correo no está escrita de forma correcta. No se quita la ayuda visual. Pero amigos, solamente hemos hecho ayudas visuales.
Si pulsamos enviar, nuestro formulario se enviará de igual forma, con datos basura, y la meta de este tutorial es reducir al mínimo la cantidad de datos basura que puedan llegar al servidor. Así que vamos a proceder a ello. En nuestra etiqueta form vamos a colocar el evento onSubmit y le vamos a decir return validar, es decir, que retorne a la función validar. Ahora vamos a crear nuestra función validar, que no tendrá ningún parámetro, y creamos la variable de tipo booleano que se llamará datos correctos y lo vamos a igualar a true. Por último, en nuestra función diremos return datos correctos. Ahora vamos a proceder a crear un if, donde decimos si element.getElementById nombre punto value es igual a vacío, nuestra variable datos correctos será false. También vamos a crear una variable error para ayudar al usuario a saber cuál es el error específico. En este caso, como estamos en nombre, vamos a darle un valor a nuestra variable con un mensaje que será: el nombre está vacío. Ahora creamos otro if, donde decimos si datos correctos está en false. Por esto usamos primero el símbolo de exclamación y entonces agregamos un alert diciendo hay errores en el formulario, y concatenamos nuestra variable con el símbolo más. Esta línea la vamos a copiar y pegar, y solamente vamos a cambiar el ID y el mensaje de error en caso de teléfono. Vamos a agregar al principio de la línea la función isNone, is not a number, es decir, no es un número. La modificamos, como podemos ver en pantalla, guardamos y verificamos. No funciona porque me he equivocado, en vez de element va es document. Así que vamos a reparar este error. Guardamos y actualizamos. Vamos a comprobar el funcionamiento de nuestro formulario. Ahora vamos a verificar la del email. Para ello copiamos la variable de la expresión regular y colocamos la línea así como podemos ver en pantalla. Guardamos y comprobamos. Y por último, vamos a verificar el del mensaje.
le decimos, si es menor que 30, marque datos correctos, como false. Guardamos y comprobamos. Como podemos ver, nuestro formulario funciona a la perfección. Como última cosa, vamos a agregar unas líneas de CSS para que nuestro formulario sea responsive. Amigos, todos estos códigos y el proyecto como tal se los dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar. Ahora vamos a ver si funciona nuestro formulario. Reparamos el error y como podemos ver funciona de 10. Bueno amigos, esto ha sido todo el tutorial. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda puedes preguntar a través de los comentarios. Si te sirvió o gustó el video, dale me gusta. Les enviamos un gran saludo y nos vemos en próximos videos.